Sería bonito poder inventar un jarabe para la tristeza, para podértelo dar. 103.7 FM. Y ahora, aquí en Radio Evolución, comienza Vitaminas para el Alma. Son vitaminas con Elena Alcalá. Hoy dejo entrar el perdón en mi vida. Hoy elijo perdonarme y perdonarte. Hoy me perdono por todo el daño que consciente o inconscientemente hice y me hice en el pasado. Y me declaro libre de la carga de la culpa en mi vida. Hoy te perdono por el daño que consciente o inconscientemente causaste en mí y me libero del dolor y del peso que mi corazón está cargando por haber guardado esta ofensa dentro de él. Hoy abro las puertas al perdón en mi vida y así vuelvo a recuperar la luz que inunda todo mi ser desde el principio. Hoy soy capaz de transmutar toda esta densa energía que me anclaba al pasado en energía de puro amor que me eleva y me lleva a seguir caminando ligera, con fe, con armonía, con paz y alegría. Hoy elijo perdonarme y perdonarte con sinceridad desde lo más profundo de mi corazón. Amén. Y así comenzamos Vitaminas para el Alma en Radio Evolución Burgos. Sería bonito poder inventar un jarabe para la tristeza, para podértelo dar. Una vitamina quita penas, para poder regalar. Un remedio para cuando duela. Una paña, un remiendo, una cura de sueño, una dosis de esperanza, un tratamiento de viento si quieres volar para festejar la primavera. Pues muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches, sea cuando sea que nos estés escuchando. Aquí comenzamos Vitaminas para el Alma en Radio Evolución Burgos. Y hoy tenemos el placer de contar de nuevo con Alicia Amor. Buenos días, Alicia. Buenos días, Elena. Buenos días a toda la familia que nos escucha en este momento. Y hoy hemos iniciado el programa con este texto porque hoy Alicia nos quiere hablar del perdón. Es así, ¿no? Sí, yo creo que cuando me comentaste qué tema podemos hablar en el próximo encuentro, dije, ¡guau! Es que el perdón es tan necesario en este momento. Recuerdo además que yo creo que salió en la última entrevista que hicimos el 22 de febrero. Es verdad. Y el perdón en el momento en el que estamos es esencial, es fundamental. Yo creo que, como hablabas hace un momento, la necesidad de liberar esa culpa, y no solo la culpa que podamos echar o cargar nosotros mismos, sino la que tratamos de cargar a los demás, ¿no? El perdón es clave en el momento actual. Pues absolutamente de acuerdo, Alicia. Y a veces, como yo decía, ¿no?, también en el texto, y es una carga tan pesada cuando guardas ese rencor dentro de ti que ya a veces hasta por egoísmo, ¿no?, es necesario
para nosotros liberarnos de esa carga y perdonar, pero nos cuesta. ¿Qué podemos hacer, Alicia? Sí, es que verás, dices, cuesta perdonar la carga que llevamos. Al final tratamos de... Es como esa frase tan maravillosa que me encanta. El perdón es la culpa, es el veneno que trato de que yo me tomo para culpar a otros, ¿no? Creo que es algo así la frase que dice, pero me encanta el sentido, porque muchas veces cuando cargamos con la culpa y no perdonamos a los demás, es en la búsqueda de una especie de respuesta o de una venganza, es la palabra que estaba buscando, una especie de venganza o de aprobación de ese dolor que hemos vivido, esperando que el otro a lo mejor acepte el daño que ha hecho, pida perdón por el daño que ha realizado y tantas cosas que están ahí ancladas y que en realidad lo único que están haciendo es enganchar a la persona que carga con esa culpa y que no termina de perdonar. Está enganchando a esa persona a un dolor que ya ha pasado, que no existe en el instante presente. Entendamos esto desde el concepto de que el daño pasó ayer, pero hoy el daño lo estás cargando tú. El daño, el dolor, lo estás reviviendo tú una y otra vez en cada momento que estás cuestionando, negando, rechazando, culpando, juzgando aquello que sucedió. Entonces, al final son un cúmulo de emociones que impiden vivir en plenitud y en felicidad, ¿no? Hay una frase que entendemos, yo creo que ya la mayoría de los seres humanos entienden, que es: el dolor es algo natural, el dolor es inherente a la existencia humana. Al fin y al cabo, si traspasamos los límites del cuerpo, existe un dolor. Si yo me pincho y supero los límites de mi cuerpo, siento dolor. El dolor es algo natural, pero el sufrimiento es una elección, a veces inconsciente, a veces por la falta de educación emocional que carga esta humanidad, pero esa elección consciente o inconscientemente de cargar con una herida, el único daño es para la persona que la carga. Sí. Sí, ¿Qué ibas a decir? no, claro, es que fíjate, me parece curioso, Alicia, porque justamente ayer en la próxima invitada que vamos a tener la próxima semana en este programa, Eva Bartolomé, ella es psicóloga y ella habla de las pérdidas porque ella sufrió en primera persona la pérdida de su hijo pequeño, ¿no? Fue atropellado. Y bueno, ella va a compartir el proceso de cómo ha ido superando esta pérdida. Y hablaba exactamente de eso mismo que acabas de decir tú, de que el dolor es y el sufrimiento se elige, y de cómo la rechinaba ella esa frase cuando la oyó por primera vez. Pero es verdad, cuando al principio esa frase, quizás eso nos puede rechinar, ¿no? Decir, ¿pero qué me estás contando? ¿Que todo este sufrimiento lo estoy eligiendo yo? Claro, entendamos una cosa. Cuando una persona está en el proceso de dolor, en el impacto mismo, no se le puede decir, oye, que es una elección tuya. No, eso es natural. Lo que estás viviendo en ese instante es algo natural, porque estás viviendo un dolor, una pérdida, un duelo importante. Entonces, es sano y es saludable también dar el espacio a ese dolor natural, a esa pérdida que está viviendo, a ese duelo. Pero lo que es insano es alargar y prolongar como una forma de... Y esto lo he visto mucho, lo veo a veces como lo único que queda del vínculo con ese ser querido es el dolor. Y a veces parece que si dejan de sentir ese dolor por la pérdida, ya no les quedará nada, ¿no? Y eso, fíjate, que ahora que sale este tema también como del duelo y de la pérdida, es difícil porque... más el concepto que esta sociedad tiene con respecto a la muerte, pues es difícil de traspasar. Parece que una persona que ha perdido a un ser querido no puede sentirse bien ya de por vida, ¿no? Es tan cultural como ha sido durante tanto tiempo ese luto, que una persona, si era viuda, ya no podía volver a casarse, o tantas cosas que se daban, o si había fallecido un familiar no podía celebrar nada. Es algo tan cultural, intrínseco, que parece que por haber perdido a alguien ya no puedes ser feliz. Entendamos una cosa, la felicidad no está reñida con sentir dolor o haber tenido una pérdida. Coexiste y convive al mismo tiempo.
pero poder vivir por lo menos fragmentos de felicidad y también dar el proceso natural a ese duelo, a ese dolor que estás viviendo, es algo sano, porque eso es como el que tiene una herida y tiene que drenarla. Es como cuando tienes un acceso de pus por una enfermedad y necesitas drenar ese dolor emocional interno. Pero sin embargo, cuando una y otra vez estás, lo que decía al principio, ¿no?, negando, rechazando el suceso, no aceptándolo, ahí estás prolongando un dolor porque te estás dando cabezazos contra la pared, contra una situación que no puedes controlar. Es decir, la realidad es la que es y no puedes cambiarla. Lo único que puedes hacer es aceptarla y buscar las herramientas internas para poder convivir con ese dolor y poder transmutarlo. Eso es fundamental. Fíjate, Alicia, escuchándote, también me venía a la memoria, en una ocasión tuvimos aquí a una mujer, Jenny Castañeda, ¿te acuerdas, Jesús? Vino de Colombia, estuvo haciendo una gira por Europa y ella hablaba de que perdonó al asesino de su madre. Hablaba de que la mayor pérdida que había sufrido en su vida hasta ese momento había sido el asesinato de su madre y logró perdonar. Yo creo que logró perdonar a su asesino y ella ha estado impartiendo charlas por el mundo, compartiendo su experiencia y hablando de que el perdón siempre es posible. Es maravilloso lo que dices. Fíjate que ahora en el cine hay una película de actualidad que me encantó verla, que se llama Maisabel, y es la historia precisamente de una mujer que llega a perdonar al asesino de su marido, ¿no? Y hay tantos ejemplos en esta humanidad, tantos ejemplos de perdones, de grandes perdones, que cuando veo al ser humano enganchado en esos pequeños perdones del día a día, ¿no?, en esos pequeños actos de dolor del día a día que son tan cotidianos y que a veces cuesta perdonarlos, ¿no?, o que el ser humano pues le cuesta aceptar pues determinadas situaciones que quizá no tienen la trascendencia como puede ser el asesinato, ¿no?, de un ser querido. Pero yo creo que esos son ejemplos de vida que nos sirven de inspiración para entender de que el perdón es algo natural. El perdón es algo natural, pero es cierto que hace falta un grado de amor importante. Y fíjate lo que voy a decir, es un grado de amor importante a uno mismo. Un grado de amor importante a uno mismo para entender que cuando tú perdonas, el regalo es para ti, porque eres tú quien te está liberando. Cuando falta ese amor a uno mismo, también al mismo tiempo falta el amor al exterior, el amor a la vida, el amor a lo que surge o lo que está, la experiencia misma. Y fíjate, cuando existe ese amor tan puro, tan profundo, el perdón es algo implícito, surge de manera natural. Por eso llegar a ese amor requiere también de una rendición. Y cuando hablo de rendición no hablo de resignación, sino hablo de una rendición de aceptación ante unos hechos que puedan ser dolorosos, no pelear contra lo que está sucediendo, porque la mayor condena, la mayor culpa es cuando estás rechazando una y otra vez la experiencia misma. Y en ese rechazo hay una lucha que la única que está perdiendo es la persona que está en lucha contra la situación o negando la situación, no aceptándola, porque la condena es para uno mismo. A veces culpamos y el ser humano se enreda en esa culpa, en ese juicio al otro y sin embargo la pelea es contra uno mismo, la condena es contra uno mismo.
tratamos de cuestionar, de juzgar a la sociedad, a la política, a la familia, a todo el exterior, por cosas que somos nosotros lo que tenemos que trabajar internamente, porque lo externo ya sabemos, no podemos cambiarlo. Lo único que podemos hacer por nosotros mismos es cambiar el enfoque, el lugar desde donde vivimos y experimentamos la vivencia, ¿no? Fíjate, oyéndote, escuchándote, me viene también la imagen, me vienen muchas imágenes. Primero, el cada resentimiento, cada rencor, cada enfado, ¿no? Es como, son como piedras que llevamos en una mochila que nos anclan, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan seguir. Y por otro lado también me venía la paradoja de que aquellas personas que guardan mucho rencor hacia los demás, quizás también pueda ser que el enfado sea con ellos mismos. Muchas veces enjuiciamos y en la medida que somos... Sí, perdona. Aquí surge, no te iba a decir, con relación a lo que dices, aquí surge algo interesante, y es que el ser humano nos enfadamos con el resto del mundo cuando en realidad estamos enfadados por haber permitido que eso suceda. Entonces es una no aceptación y un rechazo a habernos equivocado, ¿no? Es como, ¿cómo puedo haber permitido que esta persona me haga daño? ¿Cómo puedo haber permitido que se haya dado esta situación? ¿Cómo no puedo haber visto esto venir? Tantas cosas que no se acepta porque hay ese concepto de perfección, de que tenemos que ser perfectos, de que todo tiene que tener un marco dentro de lo que consideramos ideal. Y cuando nos salimos de ahí, no se acepta. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no aceptar de que podemos ser... podemos recibir el dolor o la herida o el daño de otro o la piedra que otro nos esté lanzando? ¿Por qué no? Y aquí me viene una frase que repito muchas veces y es que me encanta, y fíjate que es de Bruce Lee, y este hombre decía: pretender que la vida te trate bien solo por ser bueno es como pretender que un tigre no te coma solo por ser vegetariano. Y me encanta porque resume tanto que tantas veces creemos que, oye, es que con lo bien que me porto yo con la vida, ¿por qué la vida me trata eso? ¿Y por qué no? Porque otro ser humano sí puede recibir ese daño y tú no. Ahí ya estamos marcando una diferencia. Totalmente de acuerdo. Parece que ahí también entra mucho el juicio, ¿no? El juicio de lo que es bueno, de lo que es malo, de como yo soy bueno, merezco bueno, claro. Como tú eres malo, mereces malo. Y ese juicio quizás también es el que nos lleve a estar buscando culpables todos los días por todo, ¿no? Exactamente. Es que fíjate, el juicio es la clave fundamental para eliminar el resto de dolencias. Cuando dejas de juzgar la situación, cuando dejas de juzgarlo como bueno o malo, simplemente aceptas que es porque es y ya está. Entonces no hay lucha, no hay rechazo y simplemente buscas los mecanismos y las herramientas para poder llevarlo de la mejor manera posible, porque estar en lucha contra una realidad es, como digo siempre, es darte cabezazos contra una pared tratando de quitar esa pared del medio y que se está haciendo daño es uno mismo, ¿no? La realidad es la que es, no podemos cambiarla, sí podemos cambiar la forma en la que la vivimos. Y yo sé que esto no es fácil, yo sé que muchas veces cuando hablo de esto, a mí, Elena, me han llegado a decir, bueno, tú dices eso porque no te ha pasado nada. Digo, pues claro que me han pasado muchas cosas, como humana que soy y como ser viviente en este mundo en el que experimentamos y vivimos muchas situaciones que pueden ser muy dolorosas y abruptas, muchas de ellas, ¿no? Lo que pasa es que es una elección de vida. Uno elige cómo vivirlo, elige desde qué lugar transitarlo. Y cuando aprendes la libertad que es vivirlo desde un lugar que te aporta calma, que te aporte paz, que no es que niegues la situación, sino que simplemente escoges no darle poder. Y cuando escoges no darle poder a un daño, a un dolor, a una herida, te liberas, porque hace que tú avances libre en tu camino sin necesidad de que las cosas sean de otra manera, porque no puedes cambiarlas. Y eso es una clave fundamental para esa felicidad que tanto el ser humano anhelamos, ¿no? Y es que es fundamental. Por ello el perdón es uno de los mecanismos precisamente para transitar en ese camino de vida que yo creo que todos, de verdad, yo creo que todo el mundo, y más después de estos acontecimientos que estamos viviendo, está deseando como vivir en paz. Pero es que la paz es un estado natural del ser. Es un estado natural del ser, pero hay que saber encontrar ese estado natural. Para encontrar ese estado natural hace falta mucho amor, mucha aceptación, mucho perdón
y mucho caminar de conciencia. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Son las palabras que Dios me susurra, dulces palabras que sanan mi alma. Pongo esta canción, que serían las 4 palabras básicas del Ho'oponopono, porque para mí, bueno, pues hablando del perdón, es una de las técnicas que más me ha ayudado a no quedarme en el sufrimiento, ¿no? Porque hay veces que estamos enganchados al sufrimiento, a lo que decías de la herida, ¿no? La herida se drena, se limpia y continuamos, pero el sufrimiento es como que queramos echar sal a la herida para que nos escueza más, para engancharnos, no sé por qué y para qué tampoco, ¿no? Y una palabra clave para mí, Alicia, no sé si estarás de acuerdo conmigo, para poder dar el paso del perdón, es la resiliencia. A mí, desde que descubrí el significado de esta palabra, y no solo el significado, sino que la empecé a llevar a mi vida diaria, el hecho de sentir que cada experiencia que me ha originado dolor, que cada persona que me ha originado dolor, me está mostrando, quizás en el momento no lo puedes ver porque estás con el velo, ¿no? Pero sí que cuando dejas pasar un poquito de tiempo te das cuenta, puedes llegar a ver, si eres capaz de llegar a ver que has aprendido algo, que esa experiencia te ha servido para crecer o para aprender algo, ¿no, Alicia? Quizás a mí eso me ha ayudado. No sé cómo lo ves tú. Totalmente, es que, a ver, yo parto de la base de que es que todo, absolutamente todo, tiene un aprendizaje para el ser humano. Todo tiene un regalo detrás, lo que pasa es que descubrirlo es un camino, ¿no? Y yo creo que, fíjate, estás hablando de la palabra resiliencia y al final es una adaptabilidad del ser humano ante las circunstancias. Pero ¿qué ha sido del ser humano gracias a la adaptabilidad al medio, ¿no? Al entorno? Gracias a esa adaptabilidad al entorno ha evolucionado y está en el momento en el que está el ser humano, ¿verdad? Pues esa adaptabilidad al medio, esa adaptabilidad al entorno, ahora, hoy en día, que ya no tenemos a lo mejor los riesgos que podíamos tener en épocas de cavernas o de dinosaurios, ¿no? En esa época era una adaptabilidad necesaria para poder sobrevivir, pero es que ahora para poder sobrevivir es una adaptabilidad emocional, una adaptabilidad a las emociones que va generando las circunstancias de la vida, porque fíjate, es que hoy por hoy la depresión es una de las enfermedades mayores que tiene el ser humano, y ese aprendizaje, esa resiliencia, esa adaptabilidad ante esa capacidad del ser humano de buscar las herramientas internas para continuar y avanzar con independencia de la situación, pues es lo que va a hacer que sobreviva, porque el índice de suicidios ha ido subiendo a lo largo de los años y más en estos últimos años ha subido de manera abrupta. ¿Por qué? Por esa incapacidad de adaptabilidad emocional, de esa resiliencia a las circunstancias que se están dando en el entorno, porque falta una educación emocional, falta una educación a las personas, al día a día, a los niños, que van a ser los futuros hombres y mujeres del mañana. Y esa educación emocional es tan fundamental y tan básica como que es el futuro, porque es lo que va a hacer que el ser humano tenga esa adaptabilidad al medio que está viviendo y pueda sobrevivir a determinadas circunstancias, porque ya los dragones del pasado ahora son dragones emocionales, son otro tipo de riesgos y peligros que ya no son el peligro de muerte inminente y de la propia vida, pero es que estamos hablando de otro sentido de vida, porque cuando una persona vive desde la tristeza, desde el dolor, no es vida, no está vivo, está muerto en vida.
una peor muerte, estar muerto en vida, que ese riesgo de muerte inminente que podía haber antes, ¿no? Ahora, Correcto. lo que necesita el ser humano es aprender a esa adaptabilidad al medio, al entorno, para poder sobrevivir en unas circunstancias que cada vez se están poniendo pues, más interesantes, como digo yo. Más interesantes. Interesante es una palabra interesante. Bueno, Sí, ¿para qué entonces, vamos a juzgarlo? sí, sí. Para nuestros oyentes, para todas aquellas personas que nos estén escuchando ahora, que nos escuchen cuando salgan estas emisiones en diferido, para ti, ¿cuáles serían las claves fundamentales para poder trabajar o perdonar o incorporar en nuestra vida el perdón y así poder ir caminando más ligeros? La primera clave fundamental es aceptar las cosas tal y como son. Aceptar algo tal y como es no quiere decir que no haya existido, no quiere decir que lo niegues. Simplemente eliges no pelear contra algo que simplemente es y que no puedes cambiar. ¿No reaccionar sería también? No reaccionar sería lo siguiente, pero la aceptación sería lo inicial. Perfecto. Porque no reaccionar sería no reaccionar ante algo que estás negando, ¿no? Sería como esa lucha, ¿no? La reacción implicaría una lucha ante algo que no se está aceptando. Entonces, la primera herramienta fundamental es acepta. No entres en lucha, no entres en esa reacción ante algo, reacción desde un lugar en el que no te va a aportar nada, porque puedes reaccionar enfadándote contra esa pared que tienes delante y estar peleando contra ella y no te aporta. Sin embargo, cuando aceptas que lo que es y que no puedes cambiar eso no lo puedes cambiar, entonces dejas de estar en lucha y dejas de necesitar un reconocimiento ante una situación que simplemente es. Porque esa segunda clave para llegar también a esa aceptación sería ese no juicio, no juzgar la situación. Porque en el momento que juzgas y cuestionas esto está mal, ya estás en lucha contra lo que estás viviendo. Cuando estás juzgando aquello que estás viendo, y esto sí que es muy difícil, por eso ese reto de 21 días sin juzgar que he ido repitiendo a lo largo del tiempo es tan esencial, porque en el momento que estás juzgándolo ya entras en lucha y ya dejas de aceptarlo. Entonces, una clave fundamental antes incluso de la aceptación es, para llegar a la aceptación, es no juzgarlo como algo negativo o como algo, simplemente entender que es, simplemente es. Cuando tienes esas dos claves, llega un momento de rendición en el que simplemente pues, aceptas la situación, y entonces en ese momento en el que te rindes, te caes, dejas de luchar contra algo que no puedes cambiar. Entonces es cuando surge ese renacer interno que dices, bueno, pues ahora, ¿qué puedo hacer? Y ahí está la pregunta. ¿Qué puedo hacer ahora para mí? Para yo estar bien. Porque no puedes cambiar lo otro, pero siempre puedes buscar herramientas internas o ayudarte de personas pues, como es en nuestro caso los que nos dedicamos a ayudar a los demás también. Buscar esas herramientas internas que te ayuden a vivir la situación desde un lugar mucho más amable, ¿no? Llegar al perdón es un camino, y que al final, cuando aprendes a amar la vida en toda su magnitud, tal y como es, sin rechazarla, el perdón es algo que sale implícito y natural. Pero es un camino que hay que dar, por lo menos, lo que yo digo, no hace falta que aceptes todo o trates de llegar al perdón de manera inminente, pero por lo menos da un paso, aquel paso que hoy puedas dar para caminar hacia ese perdón, porque eso ya será un logro. Porque cada montaña, aquellos que han escalado las grandes montañas, todo empezó con un primer paso. Y tú tienes delante de ti, si hay personas en este momento que nos están escuchando y tienen un reto importante en su vida para aceptar y perdonar, no se trata de que ya alcances la liberación total, pero que des los pequeños pasos, que se hagan los pequeños logros del día a día que te hagan caminar hacia esa liberación personal. Y entender, yo creo que esto resumiría un poco. Y entender, como has dicho, que me ha encantado, Alicia, que la tristeza, que ese rencor, que esa situación que te niegas a perdonar, al final lo que te está impidiendo es vivir. Entonces, por puro amor a ti, por puro amor a la vida también, porque si estás en este plano, en esta existencia,
estás porque es importante para la vida que estés aquí, tú. Entonces, por ese amor es imprescindible que empieces a perdonar y a perdonarte, ¿no? Ese amor propio, pero no un amor propio hacia el ego y el orgullo, ¿no? Porque a veces confundimos el amor propio, el amor hacia uno mismo, con esa necesidad de reafirmación ante los demás y de que los demás reconozcan el daño que nos han podido causar. Ahí es el ego y ahí no hay amor propio, ahí hay una necesidad egoica de imponerse ante otro en diferentes formas, ¿no? Entonces, el amor propio, el amor a uno mismo es clave y fundamental, porque entender que la tristeza es algo, un efecto natural, pero la culpa, el enfado ante la otra situación es tratar de tirarle piedras a la otra persona y en realidad esas piedras están cayendo encima. Es como tratas de tirar la piedra con toda tu fuerza, con toda tu rabia hacia el otro, pero es que nunca llega el otro. Es que te están cayendo en ti, porque estás echando culpa a los demás, enfado a los demás, y ese enfado a quien está dañando es a ti mismo, no está dañando al otro, no está dañando al objeto de tu cuestionamiento y de culpa. Y cuando eso lo entiendes, pues entonces es como, bueno, pues por amor a mí, pues aunque mi orgullo y mi ego se sienta herido, porque es así, es el orgullo y el ego el que se siente herido porque no tiene su reconocimiento, pero por amor a ti, pues te mereces también el soltar esa carga que a la única persona que hace daño es a uno mismo, no al otro. Es ese veneno que te tomas tratando de hacer daño al otro. Efectivamente. Pues ya es primavera y también es la propia energía de la primavera que igual que hace florecer y empezar a brotar las nuevas hojas, las nuevas, lo que fue semilla ya empieza a brotar. Y ahora yo en primavera me veo los árboles y veo cómo se llenan de miles, ¿no?, de flores, de miles de posibilidades. Y para mí es una metáfora de la vida también y de mi propia vida, ¿no? Entonces, aunque no hayamos hecho las cosas de una manera en el pasado, la primavera es una época que te permite florecer y dar la energía a posibilidades nuevas, a ideas nuevas, a retos nuevos. Y dependiendo, si os fijáis en los árboles, de las miles de flores que tienen, muchas caerán y otras muchas que son donde el árbol ha elegido llevar su savia, florecerán y darán sus frutos, ¿no? Así que te invito a que esta primavera elijas abrirte a nuevas posibilidades, ¿no, Alicia? Sí, permíteme que comparta también una frase de una querida amiga. Yo creo que todos al final hemos transitado por ese invierno de lágrimas, esa noche oscura en la que también es necesario. Pero también para aquellas personas que están en ese proceso, les diría esta frase de una amiga amada que decía algo así como que las lágrimas de tus ojos rieguen las flores de tu corazón, porque lo que hoy son lágrimas dentro de ti, mañana florecerá como un nuevo renacer, un nuevo resurgir. Así que todo pasará. Y si hoy tienes tu tristeza, vívela, mañana podrás florecer de nuevo con el sol de la primavera que está entrando. Mirarme así, así. Otra vez dejaste caer en mí las flores que me hacen reír. Yo tal vez debía aprender que sí. Pues no se puede añadir nada más. Perfecto está, perfecto es. Gracias, Alicia. Gracias. Gracias, Elena. Pues Gracias a todos, es un placer. Ya es primavera en Buenos Aires.
verdad primera en la ciudad queda expuesta al sol, astro azul. Solo me dan ganas de extrañarte. Pues esto han sido hoy con Alicia Amor, iniciando la primavera, invitándote a perdonar, a perdonarte. Esto han sido Vitaminas para el Alma en Radio Evolución Burgos. ¡Feliz vida! Dejaste caer en mí las flores que me hacen reír. Yo tal vez debía bendecir. Sería bonito poder inventar un jarabe para la tristeza, para poder